Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros, para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados del camino y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro y curiosidad, y también tendremos capítulos que serán instructivos. En otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios compartir sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y luego darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 19. El reverendo John Paton fue un misionero pionero en las Islas Nuevas Hébridas. Él contó una historia emocionante sobre el cuidado y protección de ángeles sobre su familia. Dice que apenas llegó, nativos hostiles rodearon su base misionera una noche, y al verlos descubrieron que tenían la intención de acercarse, quemar a los Paton y matarlos. John Paton y su esposa oraron durante toda esa noche terrorífica para que Dios los librara. Cuando amaneció se sorprendieron al ver que los atacantes se habían ido. Habían venido con antorchas y armas, pero nunca se acercaron a la casa. Dieron gracias a Dios por haberlos librado, pero luego ocurrió algo un año después. El jefe de la tribu se convirtió a Jesucristo y el señor Paton, recordando lo que había pasado, le preguntó al jefe, ¿qué impidió que él y sus hombres quemaran la casa y lo mataran a él y a su esposa? El jefe respondió sorprendido, ¿quiénes eran todos esos hombres que estaban contigo allí? Paton respondió, no había más nadie allí, solo mi esposa y yo. Pero el jefe insistió en que había visto muchos hombres de pie haciendo guardia, de hecho, cientos de hombres grandes con vestiduras resplandecientes y espadas desenvainadas en sus manos. Parecían rodear la estación misionera, de modo que los nativos tuvieron miedo de atacar. Solo entonces el señor Paton se dio cuenta de que Dios había enviado a sus ángeles. El jefe estuvo de acuerdo en que no había otra explicación. Podría ser que Dios enviara una legión de ángeles para proteger a sus siervos, cuyas vidas estaban en peligro esa noche. Sabemos que la respuesta es un rotundo sí. Génesis 19 es otra de esas historias. La ciudad de Sodoma y Gomorra. El juicio está a punto de venir del cielo contra las ciudades, pero Dios va a rescatar a una familia del juicio. Dios va a sacar a Lot y a su familia. El pronóstico para ese día es fuego y azufre, así que hará mucho calor. La familia de un hombre piadoso está viviendo en esta ciudad malvada y perecerán si no reciben ayuda sobrenatural. 2 ángeles fueron enviados para juzgar a Sodoma y rescatar a la familia de Lot. Escucha lo que pasó el día en que venía el fuego. Génesis 19:15. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los 2 hombres le tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Lo increíble de todo esto es que Lot titubeó, pero estos ángeles no iban a permitirlo. Esos ángeles lo tomaron a él y a su familia de las manos. Nadie iba a detener esta misión de rescate, ni siquiera sus corazones lentos y vacilantes. Ten en cuenta que fueron las manos de los ángeles las que los sacaron, pero también la compasión del Señor estaba sobre ellos. Se nos dice que, en medio de este lugar abandonado por Dios, de alguna manera, la ayuda sobrenatural y la compasión entraron hasta el epicentro para sacarlos de allí. ¿Cómo pasó eso? Sabemos con certeza que el rescate de Lot vino de la vida de oración de su tío. Abraham oró y Dios envió ángeles. Esto es lo que se nos dice en Génesis 19:27. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor.
dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle, y miró, y el humo ascendía de la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. Cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot, Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot con ayuda angelical. La oración envió al cielo en medio del infierno. Tengo que creer que esa noche en las Nuevas Hébridas, con John Patton y su esposa, su oración fue como la de Abraham. Dios se acordó de John y lo sacó a él y a su esposa de en medio de la destrucción. Lo mismo ocurrió en Hechos, cuando Pedro iba a ser ejecutado en Hechos 12, y un ángel llegó en medio de la noche y lo rescató de ahí. Aquí está mi pregunta. ¿Cómo apareció el ángel? Y aquí va. Hechos 12:5. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, mientras ocurría esa oración, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Había una oración que solía hacer con nuestros hijos cada noche cuando vivíamos en el centro de Detroit. Y sinceramente, todavía la hago aquí, en Nueva York. Yo solía decir, Dios coloca ángeles en las 4 esquinas de nuestra propiedad, para que nada malo pueda tocar nuestro hogar. No estoy seguro de dónde saqué esa oración, pero sí funcionó. Vimos protección divina sobre nuestra casa en Detroit. Nunca fue asaltada. Un tornado pasó por ese vecindario y solo había una hoja sobre nuestro césped. Un vecino me preguntó una noche si había escuchado disparos en el callejón, y le dije que no escuché nada. Me mostró el reposacabezas de su auto y una bala incrustada en él. Ese agujero de bala iba en un ángulo en dirección a nuestra casa, pero nunca llegó. Dios la detuvo. La casa frente a la nuestra se quemó y nunca pasó nada con la nuestra. Todo alrededor era peligroso y tengo que creer que la familia de Lina, al igual que la familia Patton, tenía unos ángeles bastante grandes en las 4 esquinas de nuestra propiedad y los mantuvimos bastante ocupados. Lo único que todavía no he escuchado es esto. Vimos 4 hombres gigantes con espadas cuidando tu casa. ¿Quién sabe? Tal vez algún día escuche algo así. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del mejor libro, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.